Oración de nuestro Dios en este rendirle culto, y vamos a invitar a nuestra pastora Flor María Gómez de Madrid. Vamos a escuchar lo que el Señor en su infinita misericordia tiene para nosotros en esta noche, por medio de su santa palabra. Gloria al Señor, bendito es su nombre. Volvamos a abrir su palabra en esta noche en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo número 8. Nuestro tema en esta noche es las mujeres que sirven a Jesús. Las mujeres que sirven a Jesús. ¿Cuál es el tema? Las mujeres que sirven a Jesús. Así es. Leamos en el capítulo 8 los versículos 1, 2 y 3. Usted que tiene un niño a su lado, no dije a su lado de color azul, sino a su lado. Invítelo a leer la palabra de Dios. Y aunque él no sepa leer, o ella, esa niñita, no sepa leer, márquele con su dedo para que él le tome la foto con sus ojos al texto bíblico y su oído escuche lo que dice allí. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Muy bien. La palabra de Dios dice que iban con Jesús. ¿Quiénes iban con Jesús? Dice el versículo 1 al final, la última línea, los 12 con él, ¿y quiénes más? Algunas mujeres. Hasta allí. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? En el versículo 1, miremos, iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Dónde lo estaba haciendo? Dice en todas las ciudades y aldeas. De manera que la predicación y el anuncio del evangelio, el Señor lo hacía en los pueblos, las veredas, los corregimientos, y también los hacía en las ciudades. En esta labor de evangelización y de dar a conocer el reino de Dios, estaba acompañado con los 12 y con algunas mujeres. Estas mujeres, ¿qué les había pasado? La palabra de Dios dice que habían sido sanadas ¿de qué? De espíritus malos. ¿Qué son espíritus malos? Los demonios. ¿Quiénes son los demonios?
los que entran en el cuerpo de la persona por cooperación voluntaria o porque alguien también los haya enviado. Entonces, dice que estas habían sido sanadas de espíritus malos. Dice sanadas. Oiga que dice sanadas. Nos da que los espíritus malos producen ¿qué? Enfermedades. Y estas mujeres que habían tenido espíritus malos y habían tenido enfermedades, el Señor las había sanado. Y también otras mujeres que no tenían espíritus malos, sino que estaban ¿qué? Enfermas. Enfermas dice la Biblia de enfermedades, plural. También las había ¿qué? Sanado. Nos da un nombre de una que tenía ¿cuántos demonios? 7 demonios. ¿Quién era la que tenía ese poco de huéspedes? María, que se llamaba Magdalena. Algunos han dicho siempre que María, la que se llamaba Magdalena, era ramera, prostituta, pero la Biblia no lo dice. Dice que tenía 7 demonios. Y el Señor la había sanado de esos ¿cuántos? 7 demonios. También estaban otras como Juana y Susanas y otras muchas que no dicen los nombres. Vamos a mirar los nombres de algunas otras muchas, porque están en la palabra de Dios. Leamos ahora en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 27. Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. El versículo 56. Mateo, capítulo 27, versículo 56. Y dice la palabra del Señor, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aparecen el nombre de otras 2 más. Además de María Magdalena, de Juana y de Susana, están ¿quiénes? María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora leamos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15. Evangelio según San Marcos, capítulo número 15, en el versículo número 40. Marcos capítulo 15, versículo número 40. La Escritura dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y ¿qué más? Salomé. Entonces, entre esas mujeres que habían sido sanadas, estaba María Magdalena, Juana, Susana, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo, y ¿quién más estaba? Salomé. Son las que la Biblia da los nombres y siempre enfatiza, y otras muchas. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Cuando el Señor las sanó, cuando el Señor las sanó de los espíritus malos y las sanó de enfermedades, ¿cuál fue la respuesta de ellas a este gran favor, a esta gracia que el Señor hizo con ellas? ¿Cuál fue? Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo número 15, el versículo número 41.
dice la palabra de Dios, quienes cuando él estaba en Galilea, que dice, le seguían, y qué más, y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces notamos que esas otras muchas, y las que ya identificamos sus nombres, habían decidido primero seguir al Señor. Nadie les dijo que lo hiciera. Es más, había una que estaba casada. Su esposo era el intendente de Herodes, como decir así, el ministro de Hacienda. Y ella había decidido ¿qué? Seguir al Señor Jesús. También habían decidido, volvamos al texto de Lucas capítulo 8, el versículo número 3. Además de seguirle, habían tomado una decisión. Versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. No le pedían plata al marido. ¿Qué tenían ellas? Sus propios bienes. Quiere decir que eran mujeres que tenían su trabajo y tenían de su trabajo, ¿qué tenían? No tenían el cansancio, de su trabajo no tenían la queja, sino que habían adquirido bienes, como dice la Escritura en el libro de Proverbios, de la mujer virtuosa, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Estas eran parecidas a ella. Y dice la Escritura que con sus bienes le servían al Señor Jesús. Fue una decisión que tomaron. Fue una decisión que la tomaron, la pensaron y la materializaron. ¿Dónde vivían ellas? Allá en el norte, en Galilea. Galilea tenía varias ciudades: Nazaret, Caná, Capernaum, Betsaida, Corazín. Había varias ciudades. Y la Biblia dice que ellas, que eran oriundas de la región de Galilea, iban con Jesús, ¿por dónde? Por todas las ciudades y por todas las aldeas. ¿Qué iba haciendo el Señor? Predicando el evangelio y anunciando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Allí eran ellas parte. ¿Cuál era su parte? Servirle con sus bienes. El evangelio siempre se ha movido y ha necesitado de recursos. Y aquí estaban estas mujeres sirviéndole al Señor con sus propios bienes, donde quiera que Él iba a hacer la tarea de la administración de la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar algo más de estas mujeres. Una cosa es seguirle en el ámbito y la región donde se vive y se conoce, y otra es pasar a otras regiones. Miremos en Mateo capítulo 27, el versículo número 55. Mateo capítulo 27, versículo número 55, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús ¿desde dónde? Galilea, ¿haciendo qué? Sirviéndole. De allá del norte, de la región de Galilea, de la costa,
de las ciudades marítimas habían subido con el Señor Jesús a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad ¿de qué? De colinas y de clima frío. ¿Cuántos de los que están aquí presentes, mujeres de la costa, han ido a la región andina alguna vez, al interior del país? Levante la mano. Bien alto. Pueden ir con la misma ropa que tienen aquí. ¿Qué les pasaría? Se las coge el frío, ¿cierto? Muy bien. Entonces ellas, además de servir al Señor con sus bienes, también cambiaban de clima y también tenían que atender sus necesidades climáticas en su vestido y su calzado. Miremos entonces que dice la Biblia que ellas le habían seguido desde Galilea, más Marcos capítulo 15 nos da un detalle muy importante. Marcos 15, en el versículo número 41, dice, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. O sea, cuando el Señor Jesús fue a Jerusalén para celebrar esa última Pascua, él no llegó solo. ¿Con quién llegó? Con todas esas mujeres. Él había anunciado que iba a ser entregado, había anunciado que iba a ser azotado, había anunciado que iba a ser, dice la Escritura, le iban a golpear, le iban a menospreciar, le iban a azotar, y ellas estaban allí acompañando al Señor hasta el final. Es fácil acompañar a la gente cuando está en la buena, ¿cierto? Pero ahora que anuncia la mala, cualquiera hubiese dicho, estamos en el lugar que. Mas estas no pensaban así. Habían subido a estar con él a ese momento de la entrega de Jesús, a ese momento del sufrimiento. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo número 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo número 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Llegaron con Jesús hasta la cruz. ¿Qué miraban? ¿Qué miraban ese día? Vamos a mirar lo que miraban. Marcos 15. Marcos capítulo 15, versículo 40. Allí cuando el Señor estaba siendo crucificado, miramos en el versículo número 34. Marcos 15, 34, primero. Y a la hora novena, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué pasó? Expiró. Ellas estaban mirando a lo lejos la muerte de su maestro, la muerte de su Salvador, la muerte de su Señor. Por eso miramos otra vez el 40 que dice, y también había algunas mujeres mirando de lejos. Estaban allí en la crucifixión. Le habían seguido ¿desde dónde? Desde Galilea, desde el norte hasta el sur.
Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 27 y en el versículo número 54. La muerte del Señor y lo que pasó cuando Él murió. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, el versículo número 50 y el versículo 54. En el 54 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y en el versículo 54, perdón, en el versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto que vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Miraron la muerte del Señor y también estuvieron ahí cuando se dio, ¿qué cosa? El terremoto. ¿Y se fueron corriendo? No, se quedaron allí. En el versículo 51 dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra ¿qué? Tembló, y las rocas se partieron. En ese momento de la muerte del Señor hubo un temblor y hubo un terremoto. Y las mujeres, ¿cómo seguían? Ahí, mirando ¿qué? Desde lejos. Ni el terremoto las hizo irse. Luego el Señor Jesús es pedido por José de Arimatea para ser enterrado. Vamos a ver qué hacen las mujeres. La palabra de Dios dice que las mujeres siguieron a Jesús y le sirvieron. Ahora vamos a mirar cómo siguieron participando de ese seguirle y de ese servirle si ya estaba muerto. Leamos en el capítulo número 23 del Evangelio según San Lucas, el versículo número 55. Evangelio según San Lucas, versículo número 53. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ¿qué hicieron? Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Después de haber pasado por el terremoto, ¿para dónde se fueron? No, se fueron al lugar donde iban a enterrar al Señor Jesús, dolidas, con llanto, pero estaban allí para mirar hasta el final. Ahora el Señor estaba como muerto. ¿Y ellas estaban dónde? Siguiendo y viendo para dónde lo llevaba. ¿Qué más vieron? ¿Cómo fue puesto su cuerpo? ¿De qué manera lo acomodaron? Ellas estaban allí observando. ¿Qué más hicieron? Leamos en Marcos 15, el versículo número 47.
Marcos capítulo 15, el versículo número 47. Marcos capítulo 15, el versículo número 47. Y María Magdalena y María, madre de José, que miraban dónde lo ponía. Siguieron. Lo primero fue que siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo del Señor Jesús. Y después miraban dónde lo ponían, porque era un sepulcro nuevo. ¿En qué lugar lo ubicaban? Porque no eres un sepulcro como los de nosotros, que hacen el huequito y lo meten dentro de un ataúd. No. Allá ellos cavaban en la roca el sepulcro y le hacían varios compartimientos. Igual, no era para un solo muerto. La puerta no eran las losas que usan los sepultureros aquí en los cementerios nuestros, sino un gran hueco tapado con una gran piedra que tenía que ser movida entre varios hombres. Entonces, ellas fueron a ver, mirar dónde lo ponían, en qué parte de ese, vamos a decir, como de esa cueva ponían al Señor. También miremos en el Mateo capítulo 27, versículo número 60 al 61, Mateo capítulo 27, versículo 60 al 61. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Miraron adentro, salieron, José se fue, ¿y quiénes quedaron? Las mujeres, ¿en dónde estaban ubicadas? Sentadas delante del sepulcro. Ellas no se fueron, se quedaron allí sentadas. Ni siquiera le voy a decir, ¿usted cree que pensaban ellas? No. No les voy a preguntar. Pero si tomamos venir desde Galilea, subir a Jerusalén, estar con el Señor Jesús en el proceso de su crucifixión, quedarse allí mirando hasta que Él muere, mirando hasta que lo bajan, ir con los que lo iban a enterrar, cerciorarse dónde lo ponían, cómo lo ponían, en qué lugar de ese sepulcro lo iban a ubicar, salir, se van los otros, cierran el sepulcro y ellas se quedan allá afuera sentadas enfrente. Luego vamos a leer en Lucas 23, el versículo número 56. Lucas 23, el versículo número 56. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Cuando se pararon de ahí, ¿qué fueron a hacer? A dormir. Vamos a leer. Y vuelta, o sea, se regresaron. ¿Y qué hicieron? Prepararon especias aromáticas y ungüentos. Después fue que descansaron. Primero que habían tenido todo ese día una jornada bien larga.
a pie. Y así con dolor se fueron a preparar. ¿Por qué se fueron a preparar especias aromáticas? Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios que hizo un hombre llamado Nicodemo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19, los versículos números desde el 39 hasta el 40, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. La mirra es una de las especias aromáticas más costosas que hay en el Medio Oriente, porque es comprada para usos de curaciones y también para usos de perfumería. Y este hombre tenía plata, porque compró como que 100 libras, un poco aproximado a casi 50 kilos. Y en esa cantidad envolvieron al Señor Jesús. Si ya Nicodemo había comprado, había llevado, usted y yo podemos pensar, ¿para qué van a comprar más? ¿Para qué van a comprar más? Mas allí estaban esas mujeres y ¿qué leímos que hicieron? Vueltas que hicieron. ¿Ah? Prepararon especias aromáticas y ungüentos. Para ellas, esa envoltura era como un primer auxilio, porque en la mente de ellas, en su corazón, su maestro debía ser ungido para que su cuerpo fuera preservado. Lo que hacía Nicodemo y José de Arimatea eran tomar un cuerpo ensangrentado, un cuerpo masacrado, con la corona de espinas, con los azotes que le dieron en la espalda y le hicieron surcos, con el rostro desfigurado por las trompadas, infectado por las escupidas que le daban en el rostro, un cuerpo traspasado con una lanza, un cuerpo que se le habían desprendido las entrañas en esos momentos de la agonía que duró en la cruz. Ellos tomaron ese cuerpo para que no hediera, porque ustedes saben que la sangre, ¿qué le pasa? Huele rico, ¿verdad? No, ese cuerpo del Señor Jesús estaba hediondo, más el sol que se había llevado allí, montado en la cruz, sudado. Ellos lo envolvieron como un primer auxilio. Y aquellas mujeres que estaban pensando, nosotras el día domingo vamos temprano y lo desenvolvemos y lo ungimos, lo dejamos limpiecito. Aún después de la muerte, estaban listas para servir a su Señor. Después de la muerte. Y dice la Escritura, vamos leyendo, en el capítulo 24, el versículo número 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, el versículo número 1.
el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Venían listas con lo que habían ¿qué? Preparado. Ahora vamos a leer en el capítulo número 16 del Evangelio según San Marcos, en el versículo número 1. Evangelio según San Marcos, capítulo número 16. El versículo número 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir ¿a qué? A ungirle. Ya había comprado, ¿quién? Nicodemo. Y le había puesto casi 50 kilos. ¿Y ellas qué hicieron? Nosotras vamos a llevar, ¿para qué? Para ungir. Aún seguían poniendo ¿qué? La plata. ¿La plata de dónde salía? De sus bienes. ¿Aló? ¿Para qué? Para ungir el cuerpo de su Señor. Ellas no dijeron, no, ya ellos pusieron, ya, ¿qué más? Si hiciera falta. Pero no, ahí estaban ellas. Se habían propuesto seguir y servir, y allí lo estaban haciendo, por su propia voluntad. No fue que José de Arimatea y Nicodemo, hombre, ustedes que tienen un billetico por ahí guardado, bájense del bus y cooperen. No, no. Era de su propio corazón. Era de su propia voluntad. De esos bienes que habían dedicado para servir a Dios, allí estaban ellas, tomando para ministrar el cuerpo de su maestro. En ese designio y propósito, dice la Biblia que ellas se fueron al sepulcro, y en Lucas capítulo 24, en Mateo capítulo 28, primero Mateo, Lucas lo vamos a leer, pero vamos a tomar primero a Mateo. Mateo capítulo 28, el versículo número 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿A qué vinieron? A ver el sepulcro. ¿Qué habían hecho el día viernes? Se habían sentado enfrente, bien cercioradas dónde es. Y ahora fueron ¿qué? A ver el sepulcro. Muy bien, ahora sí, leemos en el versículo número 2. Cuando fueron a ver el sepulcro, ¿qué pasó? Y hubo ¿qué? Un gran terremoto. ¿Cuándo había habido un terremoto? Cuando el Señor murió. Podríamos decir que iban ¿de qué? De terremoto en terremoto. Cualquiera se devuelve. ¿Qué les parece a ustedes? Cualquiera se devuelve. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y ellas iban para allá. Y se encontraron ¿con qué? Con el terremoto. Ahora vamos a leer en Lucas 24, 3. ¿Qué fue lo que hizo el ángel? Removió la piedra. ¿Cuál piedra? La que cubría la entrada. ¿Cuál entrada? La entrada de la tumba. Ahora leamos en Lucas 24, el versículo número 3. Lucas 24, el versículo
número 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Qué habían hecho ella el día viernes? Habían entrado, habían visto dónde habían puesto el cuerpo del Señor y en qué lugar estaba. Y ahora volvieron ¿a qué? A entrar. ¿Y cuál es la sorpresa? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cómo le queda el ojo a usted? ¿Cómo le hubiese quedado el ojo a usted si hubieran sido ellas? Pero si me consta, y tuviste, ¿verdad? Nos dimos cuenta. Y ahora, la palabra de Dios dice que no hallaron al Señor, y el versículo 4 dice, aconteció que estando ellas como perplejas. Ajá. ¿Quién lo sacó? ¿A dónde está? ¿Dónde se lo llevaron? La puerta estaba abierta, la entrada estaba abierta. Y en Mateo capítulo 28, el versículo número 5, Mateo 28, versículo número 5, leemos en la palabra de Dios que ante esta perplejidad de ellas, Dios envió para ellas una respuesta del mismo cielo. Dice, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Hombres guerreros, hombres habituados a enfrentar el peligro, hombres habituados a lidiar con la muerte, hombres ejercitados en ataques sorpresas, eran los soldados que Pilato había autorizado que custodiaran la puerta, la entrada de la tumba. Mas cuando vino el terremoto y vieron al ángel que removió la piedra y se sentó, dice la Biblia en el versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. Mas estas mujeres no se quedaron como muertas. El ángel se dirigió a ellas, dice, vosotras no temáis. El asunto era con los señores esto, con ustedes no. ¿Con cuáles señores? Los soldados que Pilato había puesto en el versículo 65 y el 66 del capítulo 27 de Mateo dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y ante esas medidas extremas de seguridad, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Un terremoto y un ángel. Y se quedaron como ¿qué? Como muertos. ¿Y qué le dijo el ángel a la señora? Con ustedes no es. No tengan miedo, que con ustedes no es. Entonces, en el versículo número 4 del Evangelio según San Lucas, reciben esta noticia, pero también reciben la otra noticia. Lucas capítulo 24, el versículo número 4. Lucas capítulo 24, el versículo número 4. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas, ¿quiénes? 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos
al que vive, y la noticia: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Estas mujeres, con su servicio, con su decisión convertida en acciones verdaderas, en un momento cumbre de la historia, en un momento grande del plan de salvación, estaban allí frente al peligro, en medio del dolor, la tristeza, ministrando. Porque cuando tú decides seguir a Dios, cuando decides servir a Dios, el dolor te esperará, la tristeza te esperará, el peligro te esperará, mas Dios espera que tu decisión permanezca firme hasta el fin. Y esto es lo que coloca a estas mujeres aquí. Porque en toda esa circunstancia, y aún con fuerzas de la naturaleza, terremoto el día que el Señor muere, y terremoto el día que resucita, ahí perseveraban, con terremoto y todo, mirar adentro de la tumba, porque iban a ungir el cuerpo del Señor. Cualquiera de nosotros dice, con terremoto, no, eso es cuestión del diablo, Dios no quiere, vámonos. Pero estaban estas mujeres siendo probadas, y su respuesta no era con palabras, era con hechos de su fidelidad y la firmeza que tenían en sus corazones de servirle a Dios, a su Señor, aún después de la muerte de Él. Y que no había ni siquiera terremoto. Ustedes aquí y yo siempre hemos oído, tembló en tal parte, y el otro día, ¿y tú no sentiste el temblor? Yo no. Los otros, sí, mía, yo sentí que, hacia la casa así, pero yo dije, ¿quién sabe? Será una brisa. Pero un terremoto ya es otra cosa. No sé si en esos tiempos tenían la escala de Richter, pero la Biblia dice que hubo un terremoto. Y con todo el terremoto, entraron decididas a ministrar. Y la respuesta es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y ahora miremos el mensaje. Capítulo 24 del libro de San Lucas, el versículo del 6 al 7 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, ¿y qué más? Y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas, ¿qué? Se acordaron de sus palabras. Habían conocido al Señor, habían recibido sanidad, habían recibido salvación, habían recibido la enseñanza de Él, y ahora esa enseñanza les era recordada por el mensajero de Dios. En esa tumba ya no había muerte, había vida, y ellas eran las primeras en traer a la humanidad entera el mensaje de la resurrección. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y seguimos leyendo el versículo número 10, 9 y 10 de Lucas, capítulo 24. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? A los 11. ¿Y a quiénes? Y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fueron encomendadas por Dios para llevar el mensaje de la resurrección, porque habían decidido
mucho tiempo antes, seguir y servir. Y en ese servicio fueron galardonadas con ser las primeras en recibir del mismo cielo, de boca de los ángeles, el mensaje: Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Se lo predicó a ustedes y ustedes también deben de llevar este mensaje. Vamos para Mateo, capítulo número 28, el versículo 8 y el versículo número 9. Mateo capítulo 28, versículo 8 y versículo número 9. La escritura nos da el testimonio. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, ¿qué pasó? Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. ¡Aleluya! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! No sé cuántos fueron allí en este mismo momento. Dios siempre honrará a los que le honran. Ellas no pensaban que iban a ser las primeras, pero su vida de entrega, su fidelidad, su servicio, su lealtad a Dios, su perseverancia, las llevó a este sitial de gloria dentro del propósito eterno. Hermanos y hermanas que están aquí presentes, Dios ha querido siempre que le sirvamos con alegría y que le seamos fieles hasta la muerte. Aquí está el testimonio de estas mujeres para todos nosotros, hombres y mujeres. Este testimonio. Servirle a Dios es con mi decisión y también con todo lo que Él me ha dado. ¿Cuánto costaban esos ungüentos? ¿Cuánto costaban esas especias? Ya habían gastado mucho dinero aquellos hombres ricos, pero aquí estaban estas. Se habían propuesto cumplir con esa decisión hasta el final. Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Y no va a estar puyando a nadie. Hazlo, hazlo. No. Aquí está el testimonio de estas que voluntariamente lo hicieron. Aquí está el testimonio de estas que no contaron con el bolsillo del marido. Aquí está el testimonio de estas que no escatimaron. No se pusieron a decir: ¿y si doy esto, con qué me quedo? No. Y Dios tenía para ellas ser sus primeras mensajeras del mensaje glorioso de vida eterna para toda la humanidad. Cristo ha resucitado, venció la muerte con poder, y Él dice: he aquí, yo soy el que estuve muerto y vivió, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Este es el testimonio glorioso que Dios le dio a todos los que esperaban la salvación por la gracia. Y es para nosotros hoy. ¿Cuántos dijeron cuando estaban comenzando su vida con Cristo: Señor, quiero seguirte? ¿Cuántos dijeron así? Y después: quiero servirte. ¿Cuántos dijeron así? ¿Y cuántos dijeron: Señor, si tú me das, yo te voy a dar? A estas se les vio, y Dios espera que también se nos vea a nosotros, sin que nos estén puyando,
sin que nos estén pidiendo, sin estar viendo, ya fulano dio, ¿yo para qué voy a dar? No. Con corazón sincero y eterna gratitud para aquel que me ha salvado, me ha sanado y me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Cuánto amor hay en ti para nosotros, que traes la verdad de tu palabra a nuestras vidas, explicándonos, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, Padre, recordándonos, oh Señor, con tu paciencia y tu longanimidad, oh Dios mío, la victoria de seres sencillos, seres agradecidos, seres, Señor, que recibieron el favor y el bien tuyo, recibieron la gracia, Dios mío, y que de manera silenciosa, de manera, Señor, discreta, prudente, decidieron servirte y lo hicieron. Gracias, porque su vida, Señor, fue fiel para contigo donde quiera que tú estuviste, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque ellas te siguieron, Padre. Donde quiera que fuiste, oh Dios mío, te siguieron, oh Señor. Escucharon tu palabra, Dios bendito. Te sirvieron, Señor. Te sirvieron con corazón sincero. Te sirvieron con diligencia, Padre. No escatimaron lugares. No escatimaron, Señor, condiciones de clima ni de temperatura, Dios mío. No escatimaron, Señor, espacios y tampoco escatimaron si sus vidas estaban en peligro al seguirte, al ser testigos, Señor, hasta el final. Todo lo que tenían lo llevaban consigo para servirte, Señor. Allá en sus ciudades, Padre, quedaban, Señor, su familia. Allá quedaban, oh Padre Santo. Y ellos estaban aquí, Dios mío, adorándote, sirviéndote, con la decisión permanente de cumplir hasta el final. Gracias, Dios mío. Gracias por todos los hombres y mujeres que están aquí presentes. Gracias por todos aquellos que un día, Señor, decidieron seguirte. Y gracias también por los que decidiendo seguirte, decidieron servirte, Padre. Y también decidieron tomar de lo que tú les das para hacerlo, Padre. Hoy tú conoces cuánto tiempo ha pasado, así como pasó el tiempo de estas mujeres en la vida ministerial tuya, mi Señor. También quieres, Dios, que seamos hallados fieles, aún más allá de la muerte, en el peligro, en el dolor, en la tristeza. Quieres, oh Señor, que seamos hallados fieles. Quieres, oh Señor, que alcancemos este testimonio de nuestra fe, Padre. Y por todos aquellos que lo han olvidado, sé que has venido con tu palabra. Por los que lo están haciendo, has venido con tu palabra para fortalecerle. Y por los que nunca lo han hecho, Señor, has venido con tu palabra, Señor, para mostrar tu voluntad. Gracias, Dios mío, en tu palabra, en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, estamos para agradarte, Dios mío. Sé propicio, Señor, a cada uno, Padre, que en su espíritu recuerda y viene a memoria, Señor, sus palabras delante de ti, Señor, para que perfeccione, Señor, su santidad, su servicio en el temor tuyo, Señor, para que prosiga, Padre Santo, en abundancia, con diligencia, con corazón fervoroso, servirte a ti, Dios mío, hasta el final, para que, Dios mío, sus obras sean hechas en ti, para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias por las muchas mujeres
cuyos nombres no aparecen aquí, Señor, pero que están escritas en el libro de la vida. Porque sus obras, Señor, las siguen y ellas mismas testifican de lo que hicieron para ti, por ti y en ti, mi Dios. Que también nosotros seamos hallados fieles y semejantes en la gloria de tu venida, Señor, por nosotros. Gracias, muchas gracias. Bendice cada alma que escucha, cada alma que tiene oído, Señor. Cada alma, Señor, que es testigo de estas palabras y que las tome en su corazón y las ponga por obra para bendición de su vida, Señor, y también para agradarte. Muchas gracias, porque el fin de todo el discurso es: teme a Dios y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén y amén. Que la paz del Señor continúe en medio de nosotros, Señor, y nuestra obediencia para con Él sea engrandecida.